Usted puede hacer cualquier limpieza con un coco. Usted lo unta en manteca de corojo o en manteca de cacao, según el trabajo que vaya a hacer, y hacer una limpieza o un rompimiento con un coco. Pero cuando usted llega a hacer este trabajo, que es tejido entre trenza y unido en un círculo con 4 cocos, con 4 bambomelas musa o candiá, usted va a hacer un trabajo bueno, sobre todo para limpiar el encombo de la persona, para así sacar todas las cosas malas, sobre todo mayumba, brujería que le han echado. La mayoría de los ganguleros, cuando se reúnen con muchos paleros, casi siempre tienen guerra entre sí, por lo que hemos hablado, porque esa persona se cree mejor que otro, y cuando se encuentra con una persona que sabe, pues simplemente le contradice o simplemente quiere echarle brujería, tan simple como eso. Eso lo vemos en todos los munanzos congos, entre los pangueames, entre otras ramas. Pero por eso es que los ganguleros se mantienen siempre ocultos de sus trabajos que hacen. Esto puede decirse que es como un aborto a la naturaleza, que el Tatiraca esté aportando esto a la religión, ya que llena de más conocimiento a aquellos ganguleros que están dentro de esta religión y que se pasan el tiempo, muchos de ellos ayudando a otras personas. El palero va con la palma de la mano para así saludar a ñame y llamar a los inquisis de Nganga, sobre todo a los espíritus del cuyo lucero el lenguá o lucero madrugá, como otros le llaman. Los trabajos con Lucero Monte son importantes, ya que él abre los caminos en todos los trabajos. Los que son paleros o son ganguleros lo conocen y lo saben bien. Sin este señor o este niño no hay nada que hacer. Si él no abre los caminos, los trabajos no van a funcionar. Todas las engangas, cuando son entregadas, tienen que tener un lucero monte o un cuyo. No pueden entregar nadie una enganga si no entrega lucero monte, lenguá y cuyo. No pueden entregar una enganga si no tienen la empaca o vititi menso. El tarro sellado con el espejo, pero no un tarro sellado cualquiera con un espejo puesto. No es así. Por eso, cuando el palero tiene que abandonar la enganga, coge la matari, un palo de la enganga, un gajo, y se lleva la empaca o vititi inmenso que con ella puede fabricar otra enganga. Porque si tuviéramos que salir corriendo de pronto porque nos tenemos que ir del sitio donde estamos, ¿cómo vamos a cargar con la enganga? A no ser que sea una enganga pequeñita y así todo va a ser trabajoso. El palero hace una ofrenda al lucero como un juguete que va a preparar. Esto le va a dar a Lucero Monte alegría, ya que usted, para él, usted se siente agradecido del trabajo que usted lo ha mandado o ha pedido que haga, y usted en ofrenda a ese trabajo, usted le va a ofrecer como especie de un juguete para él,
Como hemos dicho, las limpiezas pueden ser comunes. Se limpian con una paloma, con un ensusu zambi, se limpian con un ensusu, con un gallo, se limpian con hierbas aromáticas, abrecamino, rompezaragüey, muralla, álamo, salvadera, alpaca, romero, paraíso, escoba amarga, maravilla y muchas hierbas más. Se hacen limpieza con un dilongo o con un plato. Se limpia con caramelo. Se limpian con centavos prietos. Se limpia uno con maíz tostado. Se limpia uno con frijoles. Se limpia uno con azúcar. Se limpia uno echándose humo de tabaco o bañándose con hierbas de despojo. Se limpia con clara de huevo. Te limpia con huevo, con el L. Infinidades de limpiezas más que existen. Te hacen rompimiento con la ropa que tienes, que te la ripean en el cuerpo y después la queman y le dan camino. Todo eso se hace en esta religión. El palero va preparando con el ñame, como hemos dicho, comida de los vivos y de los muertos. Con el ñame se pueden hacer buenos o malos trabajos, dependiendo del uso que sea necesario. El ñame tiene diferentes figuras al crecer y el palero las busca para así realizar los trabajos que él quiera. Esta tiene forma de corazón. Va a entregar a Lucero Monte como especie de un juguete para él, utilizando hojas de maíz y utilizando también hierba quimbanza, que es una de las hierbas predilectas de Lucero Monte, Lenguá, el Cuyo o Lucero Madrugada. Los paleros buscan ellos mismos sus hierbas. Eso se hace en Cuba. Puede ser que aquí pues vayan al hierbero y compren las hierbas necesarias, porque no hay otra forma de hacerlo. Pero todo trabajo que se hace en la invocación de Lucero Monte Lenguá tiene que echarse dimbo musenga, miel de abeja, indiambo quincolo, melado de caña. Todos estos trabajos son importantes porque en él se implora a una identidad que abre los caminos. Nosotros este trabajo se lo podemos hacer a cualquier persona, siempre para quitar brujería. Siempre con este trabajo tenemos que circular el encombo de la persona con hierbas aromáticas. Las diferentes patipembas o signos utilizados en este trabajo son importantes cuando se hacen. Así que tenemos que tener todos estos detalles, porque si queremos hacer un trabajo que se parezca o se iguale a este, a pesar que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo
tendrán una idea precisa de lo que el ganjulero puede hacer. Es cierto que todos estos trabajos van a estar rodeados de espíritus buenos, de espíritus que nos van a limpiar, que van a limpiar nuestros encombos, que nos van a quitar la brujería que nos pueden estar haciendo, y a la vez sacar todos los escollos de nuestros caminos. Estos trabajos son importantes porque abren los caminos de la persona, le quita la brujería y en un futuro va a estar con mucha más suerte y todo se le va a ir resolviendo poco a poco. No cabe duda alguna que estas formas primitivas datan de cientos de años y que han sido guardadas por este Munanzo Congo a través de los años. Hoy estamos aportando estos trabajos porque siempre han surtido efecto y cualquier trabajo que presentemos aquí, sobre todo el Tata Iraca Batalla Mundo Guardo Sesti, son trabajos que se han hecho infinidades de veces cumplimentando todo lo que se ha pedido. Una vez más, damos a conocer estas formas primitivas donde usted va a estar aprendiendo constantemente en estos trabajos. Yo no sabía hasta hoy, al ver la tabla de las personas que ven estos videos, y que un 39% que ven estos videos son mujeres. Yo no sabía que en realidad que a las mujeres les gustaban tanto la brujería. Yo sí sabía algo de eso, pero no, sobre todo en México, sobre todo en Miami, un 39% que ven estos programas son mujeres. Pues bueno, yo creo que esto es un buen trabajo que usted puede hacer a cualquier persona, sobre todo para abrir los caminos. Hay un dice más rayo parta criumba de lo yo. Quiaco, dice abue, dice va con licencia, dice el cuyo, dicen cariajo, dicen. Para que su culo dicen los combos, dicen de los mundeles, dice para que cuenta, dicen cheche, dicen lo encida. Dice para que todos los diames, dicen carajo, dicen cuenta cheche. Dicen cariajo, dicen para todos los criollos, dicen cariajo. Dice yo soy, dice Tatiraca, dice Batalla Mundo, dice de Munda Placa, dice Yacana Funda, dicen que le kuna manguaco, Yacunana Fulumba, dime, Yaleco, Canayaco, Cayasolimba, Duramamba, dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Baguinda, Vela, Saca Empeño, Rompe Compone, dice son los propios, dicen, como dice Lucero, dice Madrugada, dice que cuenta, dicen mi combo. Ese es mi padre, Lucero. Bueno, no cabe duda de que esta aportación a esta religión le ha dado a todos ustedes un mayor entendimiento para el bien de todas las personas. Si bien hacemos trabajos buenos, también hacemos trabajos malos. Y muchas veces son muchos más mirados los trabajos malos que los trabajos buenos. ¿Cómo usted entiende eso? Debe ser que todo el mundo quiere defenderse. Bueno, cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo, dice a todos los fumbes, dice recuerdo por allá. Vamos a pasar a otro segmento religioso porque este tiempo se nos puede estar agotando. Dicen cariajo, dicen quiaco, dice abue, dicen cariajo. Dicen cuenda chechi. Dicen derecho, dicen derechito, dicen cuenda chechi.